Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nuestra segunda temporada del podcast Hablemos con Acciones. Mi nombre es María Teresa Camarena y los voy a acompañar a lo largo de esta temporada, donde la idea es presentarles las inversiones de forma simple. Unos aplausos, por favor, para esta segunda temporada. En la primera temporada hemos aprendido sobre lo que es el ahorro y para esta queremos ir un paso más allá, ¿no? Sobre cómo hay ese salto de ahorrista a inversionista. Y para ello nos acompañan dos cracks. Estamos con Susan Chu, que es coach de finanzas. Aplausos para Susan. Hola María Teresa, hola Julio, ¿cómo están? En verdad, un gusto estar con todos ustedes y siempre encantada de compartir bienestar financiero. Y también a Julio Villavicencio, él es portafolio manager y profesor de la Pontificia Universidad Católica. Aplausos para Julio, por favor. Adelante. Muchas gracias, María Teresa, por la invitación a la Bolsa de Valores de Lima, a Susan por compartir la mesa con nosotros y a las personas que nos están escuchando y que confían en nosotros para empezar este camino, aunque espinoso, con muchas recompensas, de invertir. Y bueno, ya entrando un poco en materia, eh, porque claro, cuando uno se pregunta por qué participa en el mercado de valores, o muchas veces nos dejan comentarios en el chat, ¿no? En los videos que solemos subir a redes, ¿no? No sé cómo empezar, cuál es el monto mínimo, tal vez no tengo lo suficiente. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para dar este salto, no? Oye, tengo plata ahorrada en el banco, estoy recibiendo 2% al año, 1% al año, pero ¿cómo doy ese salto a inversionista? No sé, ¿qué nos puedes decir ahí, Julio? Sí, mira, pasar de ser un ahorrista a ser un inversionista implica un autoconocimiento de uno mismo, número uno, y el entender que hay una diferencia fundamental entre ambas cosas, ¿no? El ahorro, las personas lo asocian a la seguridad, y eso está bien, ¿no? Entonces uno reduce sus gastos, comienza a ahorrar y siempre tiene una aparente seguridad. Sin embargo, la rentabilidad que uno tiene no alcanza para los objetivos que uno tiene en la vida, ¿no es cierto? En cambio, la inversión, así como el ahorro se asocia con la seguridad, la inversión se asocia con el riesgo, ¿no? Y eso aleja a las personas de partida, porque la mayor parte de las personas son aversas al riesgo, es decir, no quieren exponerse a la incertidumbre, prefieren tener la plata bajo el colchón. Ujú. Por lo cual, yendo a las preguntas, la primera pregunta que hay que hacerse ¿es mi perfil de riesgo el adecuado? ¿Cuál es el contexto en el que yo me encuentro para poder invertir? Y recién al final hacerse, una vez que uno tenga esos dos aspectos, cuál es el contexto y cuál es mi perfil de riesgo que implica, ¿puedo soportar 5% de caída temporal? ¿Puedo soportar 10% de caída temporal? Una vez que tenga esos dos conceptos resueltos, recién puedo preguntarme en qué podría invertir. Normalmente las personas lo hacen al revés. Empiezan por la última pregunta, sin autoconocerse. Y el problema es que toman riesgos innecesarios, ¿no? Hace poco tuve una reunión con una persona recomendada por un amigo. Yo no suelo asesorar personas naturales, no lo suelo hacer, Ujú. pero esto fue un pedido de un amigo. Entonces, la idea era que revisara el portafolio de esta persona, ¿ya? Entonces, pero yo siempre pregunto, porque el primer paso siempre pregunto, cuéntame un poquito de ti, Ujú. ¿ya? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que primero me dijo, no soy una persona amante al riesgo, yo quiero invertir aquí y acá. Y luego empezó a decir, bueno, soy mamá, en verdad tengo esta edad, ya, o sea, yo estoy planificándose para que cuando mi hija vaya a la universidad y también quiero preocuparme por la vejez porque ella vive en Estados Unidos. Y me enseña el portafolio, ¿ya? Y en el portafolio habían cuatro posiciones. Una de ellas era un ETF de pinturas, Ya. ¿ya? De pinturas. Ya. El otro era eh, un fondo que prestaba dinero a bufete de abogados en Inglaterra. Entonces, obviamente yo le preguntaba, ¿no? Ya, pero ¿conoces ese buffet? ¿Conoces ese buffet? ¿Conoces? No, es que han venido pagando, ¿no? Ah, Sí, yo le decía, sí, es que todos los fraudes empiezan pagando lo que te dicen que te van a pagar, claro. ¿no? Y está, negocia en bolsa, se conoce algo, no está en bolsa, es totalmente privado y todos los demás fondos que tiene era privado. Entonces, claramente, la persona que le había asesorado no era una asesora, era una vendedora. Sí. Y ella estaba confiando en una persona en vez de saber sobre lo que está invirtiendo. Entonces, también hay una responsabilidad de conocer en este tercer paso en qué uno invierte.
¿no? Uno podría decir, yo podría invertir en un bono de una empresa que renta 15%, pero si yo no puedo corroborar el número de hectáreas que tiene, si tiene buenos procesos, yo no puedo invertir. El conocer es parte de la responsabilidad de uno también. Entonces, son estos pasos los que uno tiene que hacer primero antes de pasar a poner un solo dólar en las inversiones. Así que después vemos un poco la Claro. progresión. Claro, porque ahí pasa mucho, uno, no sé, le dicen, vas a ganar, no sé, 10% al mes, ¿no? Que se ve mucho en estos casos de estos fondos. Y uno se imagina lo que va a hacer con ese 10%, ¿no? Y ya te imaginas con la plata ahí, en qué le vas a gastar. Entonces, creo que también es importante tener en cuenta y conocerse a uno antes de poder empezar. Y ahí, Susan, ¿tú qué nos podrías decir, no? Si alguien nos está mirando y nos dice, ok, ya ya me conozco, pero ahora quiero ir un paso más allá. ¿Qué les podemos decir para que den este gran salto de ahorrista a inversionista? ¿Sabes lo más curioso de las veces que me ha tocado justamente esas preguntas? Es que siempre preguntan, es que no sé por dónde iniciar. Ujú. Y las preguntas normalmente son desde el lado operativo. No saben en qué plataforma, ya entendieron la parte emocional, el tema, pero no sé ni por dónde empezar, no entiendo ese concepto. Y entonces, ¿qué hace cuando una persona no conoce algo? Pues te informas. Entonces, creo que el primer paso que siempre digo es infórmate, ¿no? Infórmate en el sentido de, no en el sentido de tampoco de burla, sino que ahora con el uso de las redes sociales, con el acceso a las fintechs, creo que hay mucho más como, realmente las preguntas van desde el operativo, Sí. no desde lo que, la raíz que pregunta Julio. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender primero, digamos, a dónde vas a colocar tu dinero, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la finalidad? Creo que algo más importante es preguntar cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir. Ujú. Y doy dos pasos más atrás. ¿Cuál es la diferencia para ti entre el acumular y el ahorrar? Porque muchos confunden la acumulación con el ahorro. Ujú. Y para mí, a veces digo, para mí el ahorrar es una forma de invertir, solamente que con renta fija. Y entonces la pregunta es, ¿qué es renta fija? ¿No? Y ahí salen preguntas, pero si te preguntas, ¿yo qué he estado haciendo? ¿He estado ahorrando o he estado acumulando? Y Ujú. una vez que digas, ok, de verdad he estado ahorrando, ahora, ¿qué va a diferenciar mi ahorro de una inversión? Pero creo que iniciaré ahí, partiendo desde la pregunta de conocer. Siempre va desde el operativo. Claro, ¿Dónde pongo mi dinero? Porque las personas queremos lo más práctico. ¿Dónde sí. colocamos dinero? ¿Dónde hay menos riesgo? ¿Dónde no me van a estafar? Y quieren tener esa respuesta como que mágica, como que alguien va a venir y te dice, acá tu Ajá. dinero va a crecer, tranquilo, ¿no? cien Entonces, por ciento asegurado. 100% segura. Y eso Claro. sigue siendo un ahorro. Ujú. Digamos, si tú quieres algo fijo donde quieras, acá, toma tu dinero, ponlo acá, va a crecer. Y esa es la gran diferencia del acumular. Muchas veces uno acumula pensando que está ahorrando. El ahorro sigue creciendo, pero a una tasa más pequeña, pero crece. ¿Tú quieres esa seguridad? Sigues ahorrando. Y todavía no cambias esa mentalidad de invertir. Ujú. Y muchas veces también creo que es tomar la decisión de, ¿no? Porque uno puede decir, ya tengo la plata, tengo el conocimiento, pero aún no he dado el paso. Me falta crear mi cuenta en una sociedad agente de bolsa, me falta hacer la transferencia, ¿no? Entonces, tal vez para animar a la gente a invertir, ¿cuál fue el paso de ustedes, ¿no? ¿Cuál fue esa primera experiencia con el mundo de inversiones que tuvieron? Ahí si nos puedes contar, Julio, cómo fue. Sí. A ver, mi primer paso para darme cuenta de la importancia de buscar alguna salida a, a dónde poder colocar el dinero sin que éste se destruya es cuando estaba en los 80 en el colegio y sufrí tanto el gobierno de Alan García en los 80 como el ajuste estructural de los 90 con Fujimori, ¿no? Y me daba cuenta cómo esto de ahorrar en un chanchito, ¿no? Todo eso, esas monedas o o sea, esas ingentes cantidades de billetes no valían nada porque la inflación lo destruía. Entonces, el primer concepto que aprendí fue la inflación. Ujú. Entonces, eso me hizo pensar de que un banco debería pagarme o un ahorro debería pagarme por lo menos la inflación, pero no la inflación agregada de la economía, sino la inflación que me afecta a mí. Claro. Que me afecta a mí cuando voy al mercado, porque los limones, la comida básica no sube la velocidad que sube el agregado de la economía. Entonces, tenía que buscar alguna opción que me permitiera ir ahí, ¿no? Entonces, la forma de empezar fue con lo más parecido a lo que es el ahorro.
que, como bien dijo Susan hace un rato, son los bonos, ¿no? Bonos que estén, bonos del gobierno, por ejemplo, ¿no es cierto? O como alguna vez me decía un cliente que me decía, no, pero es que yo tengo el dinero depositado en este banco. Ujú. Yo le decía, ¿y tú te das cuenta que ese mismo banco tiene un bono que te paga el doble? Porque el día que ese banco quiebre, no te paga ni el depósito ni el bono, ¿no? O sea, el seguro te cubre hasta cierto punto. Este era un cliente de alto patrimonio. Entonces, aquí hay una opción súper obvia de que hay que hacer este primer paso, ¿no? Son los bonos, ¿no? Y así es como entré primero en los bonos y luego ya en las acciones. Entonces empezaste por la renta fija. Sí, como un primer paso, porque quería ver cómo era. Ajá, No cómo era. En esa época todavía no tenía la educación financiera que tengo hoy día. En mi casa no es que nos inculcaron la educación financiera, era más una educación orientada a los bancos y cuando en el colegio es lo mismo. Siempre claro. la educación era ahorra en un banco, reduce tus gastos, usa esa forma de invertir, pero nunca se me dijo hay una opción distinta, Ajá. ¿no? Es algo que ya uno encuentra, si no tuvo la educación en la casa, lo va a encontrar en la universidad, si es que estudias algo ligado a eso, ¿no? Estoy hablando de esa época, ¿no? Ahora obviamente en las redes hay influencers y todo eso, pero en esa época había que leer o ver Claro. el cable, digamos, ¿no? ¿Cómo nace ahí el cambio entre renta fija y renta variable? Sí, era como cuando ya uno siente el cambio en el precio de la renta fija, Ajá. uno dice, ah, ya, todas estas cosas caen, pero luego, o sea, si uno tiene una convicción sobre donde estoy invirtiendo y sé a dónde va, confío Ajá. en ese gobierno o confío en el largo plazo, quiero decir, confío en esa economía, no en ese gobierno, en esa economía tiene solidez o en esa empresa, ya no dice, ¿y por qué no pasar a lo siguiente? Porque quiero también tener, era una persona mucho más joven que ahora, quiero tener algo también para el futuro y quiero crecer con eso. Y tengo una convicción sobre este tipo de inversiones en acciones. Entonces, el siguiente paso para entrar al mundo de las acciones son los mercados. Es Claro. decir, no apuntar a una acción particular, que sería algo mucho más riesgoso, sino apuntar a un mercado más ampliado, como puede ser las acciones de Estados Unidos más importantes, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso, entrar de manera diversificada, ¿no? En un mercado que tiene muchos años, que en el largo plazo siempre va a ir hacia arriba, aunque en el corto plazo puede tener algunas caídas, pero yo ya sabía lo que era caer y ya había disciplinado, ya me había disciplinado, ya estaba entendiendo a mí mismo también cómo funciono ante el evento de un riesgo. Claro. Y yo soy una persona muy serena en las caídas, Ujú. ¿no? Y eso ayuda mucho, pero es una disciplina que uno aprende en el tiempo con la educación financiera. No es algo que uno, o sea, dominar las emociones no es algo que uno puede hacer del todo, pero sí uno puede manejarlas, no sé, poniendo stop loss, poniendo reglas en la inversión, teniendo una filosofía basada en evidencia, en base a lo que la literatura muestra que tiene que uno hacer y en lo que uno también con su propia evidencia puede encontrar que es la mejor forma de hacerlo. Pero, Julio, creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Es como lo que nos va a dar al final tranquilidad es conocer lo que estamos invirtiendo, ¿no? Este poder de la información, que nos puede dar y la tranquilidad sobre las inversiones que realizamos, ¿no? Y tú, Susan, ¿cuál fue esta tu primera experiencia con el mercado? Mi primera experiencia tal vez no sea tan emblemática como la de Julio, pero en mi caso sí fue lo que yo diría fue mi primer trauma. Digamos, hasta lo voy a traer. Tenía cerca de 20 años y yo era sumamente ahorradora, siempre lo he sido. Y estaba con mi cuenta de ahorro, alto rendimiento, por lo menos me tenía que pagar algo similar a la inflación o que mi dinero siga creciendo. Y después salté a lo que eran depósitos a plazo. Entonces, como decía, ya, sentía la sensación que mi dinero está creciendo. Y dije, bueno, como había mencionado, hay que investigar y un poco más de conocimientos. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente que puedo acceder? Y como no tenía mucho presupuesto y mi ticket era bajito y todavía no existían todas las plataformas que hoy existen, como que ya decimos qué tan mayores somos. Eso, no existía esa facilidad, ese de transferir tu dinero, no había criptos, no había fintechs, era lo tradicional. Entonces, lo más accesible para mí era abrir un fondo mutuo, Ujú. ¿no? Y ni siquiera el de un broker, era ver a través de un banco. Y entonces yo, súper investigadora, voy, me siento con el sectorista, ahí saco mi ticket, ventanilla, él me explica, sí, este es un fondo mutuo. Ok, yo lo entiendo, dije, perfecto, voy a meter los primeros 200 soles que eran
mis depósitos a plazo que crecieron y los voy a meter. Voy a abrir un depósito de un fondo mutuo de 200 soles. Al cabo del primer mes, esos 200 soles bajaron a 180 soles. Me dio una crisis, o sea, como que fue así como, y ahí fue el primer concepto que dije, o sea, no basta conocer el producto ni que te enseñen, sino cómo tú emocionalmente llevas eso. Claro. Y claramente esos 200 soles eran para mí, wow, eran como mi ahorro de años, creo. Y en un solo mes, ver que perdió 20 soles era como, emocionalmente fue, y con el pánico fui molesta, porque todas mis emociones fueron así como, fui a molesta al banco, fui a hablar con el sectorista, le dije, tú me has mentido, estoy No perdiendo lo prometí. plata en lugar de ganar más, estos intereses que me dijiste no están, como que están, ¿estás segura? No, quiero sacarlo todo, y lo saqué. Y eso fue cerca de los 20, y tanto fue así el trauma de o sea, no querer saber más de esto, que me alejé muchísimo de las inversiones y me quedé solo con productos tradicionales como cuenta de ahorro y depósitos a plazo, por lo menos hasta mis inicios de 30. Y ya recién ahí dije, bueno, vamos a darle, ahora que tenía un flujo más como más asegurado, en los 200 eso era porque eran mis ahorros, mis cachuelos, y no había un flujo real. Claro. Entonces sentí que perdía ese dinero y eso es todo importante. Las personas a veces nos metemos a invertir con dinero que todavía nosotros no sentimos que tenemos, digamos, ese ahorro de seguridad. Era como, quiero hacerlo crecer. Ujú. Entonces para mí era como, si apenas perdía ese dinero, perdía todo lo que tanto me había Claro. esforzado. Entonces ya cuando fui avanzando, ya tenía ciertos ahorros, ya había cubierto el fondo de seguridad de emergencia de paz, póngale el nombre que quiera. Estaba tranquila. Y dije, bueno, vamos a iniciar de nuevo con un ticket y ahora sí, cuando intenté, ahora sí habían nuevos mercados, yo podía entrar Claro. desde $20, ya no eran $200. Y ahí empecé a esperar, pero ya me había dado cuenta que yo tenía un perfil, y aparte había leído mucho más, había visto lo que era el perfil de riesgo, me había metido mucho en las finanzas conductuales, entonces ya me di cuenta que soy una persona ultra conservadora, entonces ya esta vez escogí un fondo mutuo y cuando empecé a entender este ritmo y empecé que mi dinero empezó a crecer y ya no era esta disponibilidad necesaria, porque una cosa es poner a trabajar tu dinero que tú necesitas y apenas un sol baja, sientes no, pero dices, ok, tengo un fondo y entonces si esto baja y entonces ahí empieza lo que Julio decía, empecé a ser más calmada con las fluctuaciones. Claramente vino pandemia y el dolor, todo el mundo fue como, y Sí. ahí llamaba creo todos los días a un amigo, lo sacamos, no, les mando. Todos los días como que dice, no, Susan, tranqui, tranqui. Y yo, ok, tranquila, tranquila. Te das cuenta, ¿no? Que esas emociones te va jugando en contra. Pero creo que eso fue mi primera experiencia en bolsa. Y después ahí empiezas a entender un poquito, diría, tus emociones y también los productos. Claro. Y ahí donde empecé con más conocimiento, a tomar un poquito más de riesgo y a diversificar un poco más mi portafolio, a poner, como dicen, los huevos en diferentes canastas. Entonces, lo sacaba del ahorro, depósito a plazo. Juntaba 5 depósitos a plazo y los juntaba en un fondo mutuo. Sacaba el fondo mutuo y ya empezaba a invertir tal vez en ETFs, ¿no? Que es Claro. como una evolución del fondo mutuo. Ya cuando habían cosas muy puntuales, ya ibas a la acción, ¿no? Entras a real estate y ahí empezabas a diversificar, pero ya entendiendo digamos, estas emociones y también ese flujo, ¿no? Que uno ya va trabajando en los años. Claro, y algo que tu experiencia que contaste resume muy bien tal vez el día a día de personas que recién están empezando a invertir, ¿no? A veces uno está tranquilo, de ahí su acción cae 5%, te dan las ganas de vender y de ahí lo vendes y pasa una semana, recuperaste y si no te hubieras salido ya estarías otra vez ganando. Entonces creo que sí es importante poder mantener la calma en estos momentos. ¿Qué nos podrías decir, Julio, en tu experiencia, qué le recomendarías a alguien que, oye, acaba de pasar, no sé, una noticia, bueno, ahora que estamos en un contexto de elecciones y la bolsa, pues algunos se han movido, ¿qué les recomendarías ahora, no? ¿Cómo como navegar por este camino de emociones que es el mundo de las inversiones? Sí, a ver, ahí mi recomendación es, em, cuando uno se mete en una inversión, uno hace un análisis Ujú. de los fundamentos, del carácter, de cómo se maneja la empresa y si el valor agregado que da es un valor agregado de algún tipo de tendencia que va a seguir creciendo, el sector me refiero, ¿no? Si hay un evento de riesgo que es externo, como el que estamos viviendo, por ejemplo, en Perú, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esos fundamentos que hicieron que yo invirtiera
en esa, en esas acciones o bonos han cambiado realmente, van a cambiar realmente. Si la respuesta es no, no tengo por qué vender. Es más, debería comprar más. Porque los mejores momentos son cuando la gente entra en pánico. Si veo que en verdad los fundamentos van a cambiar, bueno, sí es momento de vender, pero eso no necesariamente se tiene que hacer en este momento cuando todo ha caído, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la recomendación que yo daría, ¿no? Listo, Julio, gracias. Y bueno, ya hemos llegado más o menos a la parte final. Tenemos una sección nueva para nuestra segunda temporada de Hablemos con Acciones, que son consultas de la comunidad. Bueno, en este bloque nos ha dejado su pregunta Araceli y nos pregunta, ¿cómo puedo evaluar mi propia relación con el riesgo? ¿Cómo podría evaluar mi propia relación con el riesgo, Susan? Una excelente pregunta y es más que ya estás consciente sobre el riesgo. Y Ujú, al final, ¿qué podemos entender por el riesgo? El riesgo es esa incertidumbre, no saber qué va a pasar en el futuro. Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y ahí es donde creo que nacen dos palabras claves y para entender inversiones. Una es la adversión al riesgo y la otra es la aversión a la pérdida. Y la gran mayoría de personas confunde la pérdida con el riesgo. Riesgo es porque nos da miedo no saber, pero lo que más nos pesa es saber que vamos a perder. Y eso ujú, duplica sí. las emociones de no querer entrar en algo, ¿no? Digamos, ese temor. Y yo diría que justamente tal cual como decía Julio, aquí es, yo diría, ¿cómo te das cuenta? Creo que con la práctica. No diría métete a la piscina, pero empiezas como chaputeando, como no sé si así se le dice, como que mojando los piecitos. Y Ajá. yo creo que es la forma natural de tú entender qué tan cómoda te sientes con el riesgo. Puedes llevar cuánto curso, puedes escuchar a cuánto experto, pero hasta que tú hayas colocado tu dinero y sientas esa emoción, es donde realmente vas a poder vivir qué tan adversa eres al riesgo o adversa eres a la emoción de la pérdida. Y empiezas de a pocos. Y así como que también al empezar, como que das el primer paso, empiezas a hacer algo muy hermoso, empiezas a conocer. Y el conocer te da conocimientos. Y esos conocimientos le van a ir quitando ese sesgo, porque justamente es un sesgo cognitivo que tenemos al temor de invertir en la pérdida. Ujú. Entonces, a medida que vas a tener más información, vas a ir disminuyendo ese temor al riesgo. ¿Y qué nos dirías tú, Julio, no? Sí, ¿Cómo puedo evaluar mi propia relación con el riesgo? bueno, lo primero es lo que dice Susan, ¿no? Conocer bien, o ser consciente, por lo menos, de la aversión a la pérdida, ¿no? La aversión a la pérdida es algo muy natural en los humanos. Por ejemplo, una persona que se queja de su trabajo, de que no le pagan bien, de que tiene una mala relación con su jefe, em, que no le permiten crecer, Y no se va. pero no se va. A pesar de que Viene al tiene castigo. las Sí, sí, sí. capacidades de poder ir al otro lugar donde va a ganar más dinero, Ujú. pero no quiere correr el riesgo de dejarlo seguro, a pesar de que hay una gran recompensa por hacerlo. Aunque claro, obviamente hay riesgo, pero tiene las capacidades de hacerlo. Lo mismo pasa con las inversiones y eso es la versión al riesgo. Uno no quiere dejar de tener la plata bajo el colchón ganando menos que la inflación, o muy parecido a la inflación nuestra, quiero decir, no la agregada. Sin embargo, le cuesta el paso porque eso es un paso que hay que trabajarlo. Por ejemplo, haciéndose preguntas, ¿no? ¿Podría soportar temporalmente una caída de 5%, 10%, 20%? Eh, ¿Por cuánto tiempo lo podría soportar? ¿No? Necesito el dinero a corto plazo, Ujú. tengo un fondo de emergencia que no voy a tocar y que me puede servir para los siguientes 3, 6 meses. Son preguntas que uno tiene que hacerse. En verdad es una lista bastante larga de lo que uno le suele dar a los clientes para poder perfilarlo, ¿no? Y porque si uno no se hace estos análisis primero, ¿no? Como por ejemplo la versión a la pérdida que mencionó también Susan, hay consecuencias de eso, ¿no? Si uno se va sobre la pérdida y no es consciente de ello, la consecuencia va a ser que cuando pierda, no voy a querer vender lo que esté perdiendo, a Sí. pesar que esa empresa ya no funciona. Ujú. Cuando gano, vendo muy rápido y me pierdo toda la subida, porque apenas gané, ya no quiero perder, entonces vendo Claro. rápidamente. ¿No? Entonces sí tiene consecuencias. Por lo tanto, hay que conocer el perfil de riesgo de cada uno, hay que conocer las metas. Necesito en el corto plazo esto, lo voy a necesitar a largo plazo. ¿Para qué lo necesito? ¿Para mi vejez?
para comprar una casa, para una inicial de la casa, ¿para qué lo necesito? Porque esto va a ser determinante para ver cómo conformo el portafolio. Y nunca, lo otro es nunca confundir la popularidad de un influencer con el conocimiento de finanzas o de inversiones de ese influencer, ¿no? O sea, no caer en creer en una persona, sino creer en el proyecto o en la empresa que se está comprando. Bueno, no, lamentablemente no nos queda tiempo para más. Creo que ha quedado ahí cosas por conversar, pero este camino recién empieza. De hecho, vamos a tener otros capítulos en esta temporada en la cual estamos viendo cómo pasar de ahorrista a inversionista. Invitarlos a todos en sus casas, aprovechando que le puedan dar like y comentar qué les ha parecido este capítulo y qué es lo que quieren que les traigamos en los próximos capítulos. También activen la campana de notificaciones. Ahí no sé, Julio, Susan, si quieren dar ahí un mensaje de cierre para el público. Ok, gracias, María Teresa, y en verdad todo el público que se ha quedado con nosotros a escucharnos. Básicamente, creo que va a haber más episodios, tengo muchas cosas que querer compartir, pero algo que les puedo, digamos, cerrar esta vez es tratan de conocer sus emociones, ¿no? Las finanzas no solamente es la parte numérica, hay mucha psicología detrás, muchas conductas detrás. Entonces diría, tratan de conocerse y prueben, láncense un poquito a mojarse los pies, ¿no? Entrar ahí a sacarse un poquito el temor al desconocimiento y eso es. Julio. Sí, por mi lado, agregando o complementando lo que Susan ha mencionado, también importante definir cuáles son las metas. ¿Por qué están decidiendo dejar los ahorros y pasar a la inversión? ¿En qué están pensando invertir? ¿Están pensando en su vejez? ¿Están pensando en comprar una casa? ¿En cuáles son los objetivos? Es súper importante porque luego lo vamos a juntar con el perfil de riesgo y eso nos va a permitir recién saber en dónde vamos a invertir, ¿no? Me hubiera gustado hablar un poquito más, pero sé que el tiempo es corto en estos temas. Gracias, Susan, Julio, por acompañarnos en este capítulo y con nosotros va a ser hasta un próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.